Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnada como una Dumbledore capítulo 61. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Regresar a Hogwarts fue como recuperar el equilibrio. La magia ancestral del castillo era un bálsamo reconfortante para el alma agotada de Ariana, una suave corriente que la ayudaba a llenar su vasta y vacía reserva interior. La noticia de lo que había hecho por los Longbottom había sido cuidadosamente ocultada por Dumbledore y Amelia Bones, atribuida oficialmente a una reacción previamente desconocida a una nueva poción experimental, una explicación vaga que satisfizo al público y protegió a Ariana de una atención indeseada y peligrosa. Pero dentro de la escuela, la verdad, o al menos una versión de ella, circulaba en susurros silenciosos y asombrados. Neville Longbottom regresó como un chico diferente, con su recién descubierta confianza respaldada por una alegría serena y profunda que irradiaba de él. Trataba a Ariana con una suave reverencia que rayaba en la adoración. Durante unos días, Ariana no hizo otra cosa que descansar. Asistía a clases, pero su participación era mínima. Pasaba su tiempo libre en la biblioteca, sin leer complejas teorías mágicas, sino simplemente sentada en silencio, dejando que el silencio y la proximidad del conocimiento la sanaran. Se sentía como un instrumento mágico finamente elaborado, cuyas cuerdas habían sido tocadas hasta desgastarse, necesitando tiempo para recuperar su tensión y tono. Hermione era su constante y silenciosa guardiana. La brecha que existía entre ellas, nacida del orgullo de Hermione, había sido aniquilada por los sucesos de San Mungo. Hermione había visto la verdadera medida del poder de su amiga, no en un duelo ostentoso, sino en un acto silencioso de magia profunda y abnegada. Había visto el precio de ese poder grabado en el rostro pálido y exhausto de Ariana. Sus propias preocupaciones por los horarios y las calificaciones de repente parecían irrisoriamente pequeñas, triviales, frente a lo que Ariana había logrado. Una noche, aproximadamente una semana después de su regreso, Hermione encontró a Ariana sentada sola junto al fuego en la sala común casi vacía. El resto de los Gryffindors estaban ocupados con tareas de última hora o charlando sobre las vacaciones. Una suave nevada comenzaba a caer fuera de la ventana de la torre. Hermione acercó un taburete y se sentó a los pies de Ariana, un gesto de humildad y cercanía que no habría tenido hacía un mes. Durante un largo rato, permanecieron sentadas en silencio, observando las llamas danzar en la chimenea. Finalmente, Hermione habló, con una voz débil y cargada de una emoción que ya no podía contener. Fui tan estúpida. Ariana giró la cabeza lentamente. Sus ojos color vígaro, ahora con la profundidad y la claridad habituales, se posaron en su amiga. La estupidez es tomar una mala decisión a pesar de tener acceso a la información correcta, dijo con voz suave. No estabas siendo estúpida. Estabas siendo orgullosa. La precisión serena y sin prejuicios de la declaración quebró algo en Hermione. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente brotaron. Hundió el rostro entre las manos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Me porté fatal contigo, dijo entre lágrimas. Intentaste advertirme. Solo querías cuidar de mí, y yo, lo tomé como un insulto. Pensé que decías que no era lo suficientemente buena, que no podía. Y lo único que quería era demostrar que era tan inteligente y capaz como tú. Ariana escuchó con una expresión de profunda y paciente empatía. Extendió la mano y la colocó sobre el hombro tembloroso de Hermione para consolarla. Jamás, ni por un instante, he dudado de tu capacidad, Hermione, dijo Ariana, con la voz como un ancla firme en la tormenta de su amiga. Tu mente es una de las más brillantes que he conocido, ni en esta vida ni en ninguna otra. Es un hecho simple y evidente. Nunca me preocupé por tu intelecto. Me preocupé por tu bienestar. Te vi sacrificar tu salud física y mental en el altar de la ambición. Y no quería ver a mi amiga consumirse. Hermione alzó la vista, con el rostro surcado de lágrimas y los ojos abiertos, llenos de una sinceridad cruda y dolorosa. Pero tú, lo haces todo con tanta naturalidad. La magia, los duelos, lo que hiciste por la madre de Neville, es como respirar para ti. Y yo tengo que esforzarme muchísimo para cada detalle. Tengo que leer todos los libros, memorizar todos los hechizos. Solo, quería ser tu igual. Una extraña y suave sonrisa se dibujó en los labios de Ariana. Hermione, dijo con dulzura. No somos iguales. Y nunca lo seremos. Hermione se estremeció y una nueva ola de dolor cruzó su rostro. Porque esto no es una competencia,
Continuó Ariana con voz firme pero amable. No te veo como una rival insuperable. Te veo como mi compañera. Mi aliada. Mi mejor amiga. Puede que mi magia sea más intuitiva, pero tu conocimiento, tu memoria, tu dedicación a la palabra escrita, esas son fortalezas que no poseo en el mismo grado. Tú eres la erudita, la historiadora, la experta en el saber establecido. Yo soy la teórica, la tejedora, la que analiza los principios subyacentes. Somos dos partes diferentes de un todo único y funcional. Somos más fuertes juntas que separadas. ¿Por qué querría a alguien igual cuando puedo tenerte? Las palabras fueron un bálsamo, un hechizo sanador más poderoso que cualquiera que hubiera leído en un libro. Hermione miró fijamente a su amiga, la absoluta sinceridad en sus ojos, y los últimos vestigios de su orgullo e inseguridad se desvanecieron. Comprendió. Ariana no la veía como inferior, la veía como diferente, como esencial. Soltó un último sollozo estremecedor, de puro y abrumador alivio. Se inclinó hacia adelante y abrazó a Ariana con fuerza. Lo siento mucho, Ari, susurró contra el hombro de su amiga. Ariana le devolvió el abrazo. Su propio cansancio pareció disiparse con la calidez de su renovada conexión. No hay nada que perdonar, dijo en voz baja. La amistad, como cualquier sistema complejo, requiere pruebas periódicas de resistencia para identificar y reforzar su integridad estructural. Consideren nuestra amistad oficialmente reforzada. Se quedaron allí sentados un buen rato, con el fuego crepitando, la nieve cayendo afuera, y el silencio entre ellos ya no era de tensión, sino de una paz profunda e inquebrantable. La ruptura se había curado, y el vínculo que aún permanecía era más fuerte, más honesto y más poderoso que nunca. Ya no eran solo amigos. Eran compañeros, una verdadera alianza de mentes y corazones, listos para afrontar lo que viniera después, juntos. En la semana posterior a su encuentro íntimo, una nueva dinámica se apoderó del grupo. Hermione, liberada del peso aplastante de su rivalidad autoimpuesta, se convirtió en la guardiana más feroz y protectora de Ariana. Mientras Ariana continuaba recuperándose de su profundo gasto mágico, Hermione actuó como una centinela vigilante. Le reservaba a Ariana un asiento en la parte más cálida y cómoda de la sala común. Iba a buscar sus libros a la biblioteca para que Ariana no tuviera que recorrer los largos pasillos. Y le lanzaba una mirada tan feroz e intelectual a cualquiera que se quedara mirando demasiado tiempo a su amiga dormida. Ron, tras hacer una broma demasiado fuerte cerca de una Ariana dormida, se encontró recibiendo un sermón susurrado de 10 minutos sobre los beneficios neurológicos del sueño REM, que lo dejó completamente desconcertado y jurando no volver a hacerlo. Pero a medida que Ariana recuperaba las fuerzas poco a poco, Hermione empezó a notar algo. Durante sus ratos de estudio compartidos en la biblioteca, a menudo se les unía una tercera persona. Daphne Greengrass se sentaba junto a Ariana, con una presencia serena y respetuosa. Rara vez hablaba. Simplemente abría sus libros y trabajaba en un silencio cordial. Había un entendimiento tácito entre la chica de Slytherin y el prodigio de Gryffindor en recuperación, un vínculo forjado en un momento de crisis compartida. Al principio, Hermione intentó ignorarlo. Se dijo a sí misma que estaba bien. Daphne era su amiga ahora, su aliada. Pero un pequeño y persistente nudo de posesividad comenzó a formarse en su estómago. Acababa de recuperar a su mejor amiga. La idea de compartirla, sobre todo con un Slytherin, era una complicación indeseable. Una tarde, después de que Daphne empacó sus cosas y las dejó con un amable gesto, Hermione ya no pudo contener su curiosidad. «Ella se sienta mucho contigo», dijo Hermione, con un tono cuidadosamente neutral mientras fingía estar absorta en una tabla de pociones curativas. «Sí», respondió Ariana, sin levantar la vista de su mensaje. «Sí que lo hace». «Solo me preguntaba, ¿por qué?», insistió Hermione, sin poder evitarlo. Ariana finalmente cerró su libro, prestando toda su atención a Hermione. Su mirada era clara y directa, sin rastro de juicio. «Mientras estabas ocupada en tu cruzada por asistir a todas las clases existentes, Hermione, Daphne solía acompañarme a la biblioteca. No exigía mi atención ni intentaba entablar conversaciones frívolas. Simplemente se sentaba. Me proporcionaba una compañía tranquila y discreta. Estaba presente. Sería ilógico y cruel distanciarme ahora, simplemente porque has decidido volver a unirte a nuestra alianza». Las palabras no eran una acusación, pero impactaron con el peso preciso de la verdad. Hermione se sonrojó al darse cuenta de que, mientras ella se había visto atrapada en su arrebato de orgullo, otros habían intervenido silenciosamente para llenar el vacío que ella había creado. Ariana dejó que el silencio se extendiera un momento antes de que su expresión se suavizara.
Eso, sin embargo, es un asunto secundario. Nos lleva de vuelta al principal. Se inclinó ligeramente hacia adelante. La causa de la divergencia inicial en nuestra amistad. Tengo una pregunta para ti, Hermione. ¿Qué pasa? Preguntó Hermione, con el estómago revuelto por una ansiedad familiar. Conozco el giratiempo, dijo Ariana en voz baja. La profesora McGonagall me lo informó. Entiendo cómo asistes a todas tus clases. Hizo una pausa, con sus ojos color vígaro intensos. Mi pregunta no es cómo. Mi pregunta es por qué. Más concretamente, ¿cuál es tu decisión sobre tus asignaturas optativas? Hermione se quedó atónita. ¿Qué quieres decir? Me las he arreglado. ¿En serio? Replicó Ariana con suavidad. Estás perpetuamente agotada. Subsiste a base de energía nerviosa y pura fuerza de voluntad. Vives más horas de las que tu cuerpo está diseñado para soportar. No has estado arreglándote, Hermione. Has estado aguantando. El año académico es una maratón, no un sprint. Estás corriendo. Con el tiempo, colapsarás. Los datos sugieren firmemente este resultado. Pero no puedo simplemente dejar una clase. Protestó Hermione, sintiéndose como un fracaso físico con solo pensarlo. Me atrasaría. Me perdería muchísimo. Ariana le sostuvo la mirada, con una lógica implacable e ineludible. Reevalúa las variables. Elegiste estas asignaturas optativas porque eran interesantes. Pero no consideraste la variable principal, tú misma. No consideraste el costo. El costo es tu salud, tu tranquilidad y, como hemos establecido recientemente, tus amistades. Reiteró su punto original, con voz tranquila pero firme. Te lo vuelvo a preguntar, ahora que tienes más información. Ahora que has experimentado el coste físico y emocional de tu decisión. ¿Cuál es tu plan de acción lógico para lo que resta de este año y para los años venideros? ¿Continuarás en un camino manifiestamente insostenible, simplemente porque eres demasiado orgulloso para admitir que cometiste un error de cálculo? La pregunta flotaba en la silenciosa biblioteca, aguda e inevitable. Era la misma pregunta que se había hecho semanas atrás, pero esta vez era diferente. Esta vez, Hermione tenía la experiencia de su propio agotamiento, el recuerdo de su colapso emocional y el dolor reciente de su ruptura temporal para añadir a la ecuación. Miró su horario, la imposible y superpuesta garabateada lista de clases. Pensó en el estrés frenético y desgarrador de girar el giratiempo, de vivir la misma hora una y otra vez, en el miedo constante a ser vista. Pensó en las ojeras, la irritabilidad, la soledad. Y luego miró a su mejor amiga, que no la juzgaba ni se burlaba de ella, sino que simplemente le sostenía un espejo frente a sus propias decisiones y le pedía que fuera tan lógica consigo misma como lo era con todo lo demás. Una respiración lenta y temblorosa escapó de los labios de Hermione. El orgullo, la obstinada y desesperada necesidad de hacerlo todo, finalmente comenzó a desmoronarse, no en un mar de lágrimas, sino en la silenciosa luz naciente de la razón. No, susurró, y admitirlo fue un profundo alivio. No, no es sostenible. Miró a Ariana, con la mirada clara y una nueva determinación. Tienes razón. Necesito tomar una decisión. La batalla finalmente había terminado. No la batalla por los puntos de la casa ni contra los señores oscuros, sino la batalla por su propio bienestar. Y al ceder, Hermione se dio cuenta de que había ganado algo mucho más valioso. Había recuperado su propia paz mental. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. La decisión, una vez tomada, fue como una llave girando en una cerradura oxidada. Hermione entró. Al día siguiente, con la cabeza bien alta, llegó al despacho de la profesora McGonagall y se retiró formalmente de adivinación y estudios mugles. El alivio que sintió fue inmediato y palpable, como si un peso se le quitara de encima. Había elegido la profundidad sobre la amplitud, la maestría sobre la mera asistencia. La profesora McGonagall, que llevaba meses observando cómo su preciada alumna se desgastaba, esbozó una inusual y genuina sonrisa de aprobación. Una decisión muy acertada, señorita Granger, había dicho. Se necesita mucha fuerza para reconocer los propios límites. Con un horario más manejable, la antigua y relajada camaradería entre Ariana y Hermione regresó con fuerza. La frialdad desapareció, reemplazada por una calidez profunda y duradera. Volvieron a ser una pareja inseparable, sus mentes trabajando en sintonía en la biblioteca y la sala común. La amistad con Daphne y Tracey también encontró un ritmo cómodo.
Era un vínculo diferente, basado más en el respeto mutuo y la alianza estratégica que en la profunda conexión espiritual que compartía con Hermione, pero aún así era fuerte y valioso. Al acercarse las vacaciones de Navidad, el castillo volvió a vaciarse. Este año, Harry y Ron se dirigían a la madriguera, una invitación que Harry aceptó con sincera alegría. ¿Vienes a casa conmigo por Navidad, Harry?, preguntó Hermione una tarde, con una expresión llena de esperanza. Mamá y papá ya están preguntando. Papá quiere enseñarte su nueva colección de herramientas dentales no mágicas. Ariana sonrió al pensarlo. La sencilla y amorosa normalidad de la casa Granger era un santuario bienvenido. Sí, Hermione, dijo. Me encantaría pasar parte de las vacaciones contigo y tus padres. Hermione sonrió radiante. ¡Genial! Podemos ver todas las películas navideñas clásicas y griega. Sin embargo, continuó Ariana con un tono amable, también he aceptado una invitación de Daphne para pasar unos días en Greengrass Manor. La cara de Hermione se ensombreció al instante. Un puchero se formó en sus labios. ¿Con Daphne?, dijo, pronunciando el nombre con un dejo de mal humor. Pero, ¿por qué? La Navidad es para la familia Y. Y los mejores amigos. Daphne es una amiga, y las alianzas deben mantenerse, respondió Ariana con calma, reconociendo el familiar destello de posesividad de Hermione. Además, su hermana, Astoria, es una persona de interés para mi investigación sobre las maldiciones de sangre. La observación en un entorno relajado y no clínico es una valiosa oportunidad para recopilar datos. Miró a su amiga, que hacía pucheros, con una expresión de tierna exasperación. Solo son 2 días, Hermione. Mi tiempo no es un recurso finito que se agote al compartirlo. Hermione, aunque todavía algo disgustada, no pudo rebatir la lógica, sobre todo cuando se planteaba en términos de investigación. De acuerdo, concedió con un suspiro. Pero tienes que prometerme que volverás a tiempo para Nochebuena. Mi itinerario está programado para adaptarse a esa eventualidad, confirmó Ariana asintiendo. Más tarde ese mismo día, mientras preparaban sus maletas en la tranquilidad del dormitorio, Ariana se volvió hacia Hermione. Pareces mucho más relajada desde que adaptaste tu horario. ¿Estás contenta con tus asignaturas optativas? Sí, dijo Hermione, y era la verdad. Aritmancia y runas antiguas son estimulantes intelectualmente, y cuidado de criaturas mágicas es un buen equilibrio práctico. Sigue siendo mucha carga de trabajo, pero es manejable. Es solo que, me siento un poco culpable. Como si me estuviera perdiendo adivinación y estudios mugles. Hay tanto que aún quiero saber. Ariana dejó de empacar y se sentó en el borde de la cama, prestando toda su atención a Hermione. Entonces tu problema no es de horario, sino de percepción. ¿Crees que la única manera de adquirir conocimiento es mediante la instrucción formal? Se inclinó hacia adelante, decidiendo que era hora de compartir una información que cambiaría radicalmente la perspectiva de su amiga. Hermione, voy a compartir un secreto contigo. Una información que la escuela no divulga ampliamente, ya que causaría un caos administrativo si todos los estudiantes la supieran. Los ojos de Hermione se abrieron con curiosidad. El requisito, explicó Ariana, es asistir a un mínimo de 2 asignaturas optativas nuevas. Las clases son para impartir clases magistrales, para instrucción guiada. Sin embargo, los exámenes Timo y Éxtasis los administra la autoridad de exámenes mágicos, no Hogwarts directamente. A la AEM no le importa cómo aprendiste la materia, solo que la hayas aprendido. Una nueva comprensión comenzó a extenderse por el rostro de Hermione. Si así lo deseas, continuó Ariana, puedes registrarte como candidato independiente para cualquiera de los otros exámenes selectivos cuando llegue el momento. Puedes estudiar adivinación por tu cuenta. Puedes leer el libro completo. El plan de estudios Mugles se adapta a tu tiempo. No te estás perdiendo el conocimiento, Hermione. Simplemente estás renunciando a la instrucción estructurada, y en el caso de adivinación, muy poco fiable, del aula. Aún así, puedes aprenderlo todo. Simplemente tienes la libertad de hacerlo a tu propio ritmo y a tu manera. La revelación impactó a Hermione como un rayo. La libertad, la brillantez pura y lógica, la embriagaban. No renunciaba al conocimiento. Simplemente renunciaba al estrés, al calendario imposible, al giratiempo. Podía tenerlo todo, pero no todo a la vez, de la misma forma caótica. Una sonrisa lenta y brillante se extendió por su rostro, la primera sonrisa verdaderamente libre de estrés que había tenido en todo el año. Ariana, susurró, con la voz llena de asombro. Eso es genial.
Es simplemente la aplicación lógica de las reglas tal como están escritas, en lugar de cómo se perciben comúnmente, respondió Ariana encogiéndose de hombros. Ahora tienes todas las variables. Realmente puedes tomar la mejor decisión para ti. El viaje del expreso de Hogwarts a Londres fue alegre y relajado. Su compartimento volvió a ser una mezcla de Gryffindor y Slytherin, con Ariana, Hermione, Daphne y Tracey entablando una camaradería fluida. Las pequeñas rivalidades entre casas que consumían a gran parte del colegio parecían algo muy lejano. Mientras el tren llegaba a King's Cross, las chicas hicieron planes para verse durante las vacaciones. La rivalidad entre Hermione y Daphne seguía presente, un rumor sordo y latente bajo la superficie, pero ya no se trataba de ansiedad ni inseguridad. Ahora era una competencia amistosa, una justa amistosa por la atención de la chica que ambas admiraban. Ariana bajó del tren y entró en la bulliciosa estación, con una silenciosa sensación de logro. Había superado los desafíos del año, neutralizado amenazas tanto mágicas como emocionales, y fortalecido sus alianzas. El tablero estaba listo, sus piezas en su lugar, y había armado a sus amigos no solo con herramientas, sino también con confianza y conocimiento. Mientras se preparaba para unas vacaciones de investigación silenciosa y maniobras políticas, sabía que el resto de sus años en Hogwarts serían de todo menos aburridos. Y estaba lista para ello. La casa de los Granger era un remanso de calidez y una normalidad alegre y organizada. Cruzar la puerta principal era como entrar en un mundo diferente, uno donde las mayores preocupaciones eran a quién le tocaba elegir una película y si había suficientes galletas para la merienda. El señor y la señora Granger recibieron a Ariana con un abrazo sincero y sincero. Su alegría al volver a verla era completamente genuina. «Ariana, querida, qué alegría tenerte de vuelta», exclamó la señora Granger, llevándolas a la cocina, cálida y limpia. Hermione parecía emocionada en sus cartas. Esa noche, tras una cena encantadora, Hermione, en un momento de honestidad catártica, les confesó a sus padres la historia de su reciente pelea con Ariana. Les explicó su horario imposible, la lógica advertencia de Ariana, su propia reacción orgullosa y fría, y cómo Ariana había esperado pacientemente a que recapacitara. El señor y la señora Granger escucharon atentamente, sus expresiones pasaron de la preocupación a una profunda gratitud. Cuando Hermione terminó, la señora Granger se volvió hacia Ariana, con los ojos brillantes de emoción. «Gracias, Ariana», dijo con voz suave pero sincera. «De verdad. Hermione, siempre ha sido tan obstinada, tan exigente consigo misma. Nunca ha tenido una amiga que comprendiera esa parte de ella, y mucho menos una que tuviera la sabiduría de desafiarla por su propio bien. Saber que tiene a alguien como tú cuidándola, que no la abandonaría cuando se ponía difícil», su voz se apagó, con un nudo en la garganta. «Significa mucho más para nosotras de lo que te imaginas». «La amistad es un proceso activo, señora Granger», respondió Ariana con calma, aunque la emoción la conmovió. «Requiere mantenimiento, comunicación y, ocasionalmente, correcciones de rumbo. Hermione haría lo mismo por mí». La conversación disipó las últimas sombras del incidente, dejando solo los sólidos cimientos de su renovada amistad. Los días siguientes fueron idílicos. Pasaron horas en la habitación de Hermione, llena de libros, estudiando juntos en un cómodo silencio. También disfrutaron de las alegrías de la tecnología Muggle. Ariana, recurriendo a los recuerdos lejanos pero nítidos de su vida pasada, encontró un extraño consuelo en la lógica familiar de una consola de videojuegos que el señor Granger le había regalado por Navidad. Introdujo a Hermione en las complejidades estratégicas de los videojuegos similares al ajedrez, y su mente táctica se adaptó perfectamente al mundo digital, para gran frustración y fascinación de Hermione. Una tarde, decidieron ir a la piscina de los Granger otra vez. Mientras nadaban y flotaban, riendo y chapoteando, todos los pensamientos sobre Hogwarts, los horrocruxes y los amenazantes señores oscuros se desvanecieron. Eran solo dos adolescentes disfrutando de unas vacaciones. «¿Sabes?», dijo Hermione, flotando en el agua mientras miraba a Ariana, que flotaba serenamente de espaldas, «sigue siendo asombroso. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Después de todo. Los dementores, Peter Pettigrew, lo que hiciste por la madre de Neville. El gasto emocional que no conduce a un resultado lógico es ineficiente», respondió Ariana con los ojos cerrados. «El pánico no resuelve los problemas. El análisis y la acción sí». Pero mientras lo decía, sintió algo diferente. Una calidez extraña y profunda la recorría, desde lo más profundo de su ser. No era el familiar y apacible zumbido de su magia, sino algo más.
Era una sensación de expansión, como una estrella que se expande suavemente contra sus propios límites. Se sentó en el agua, con una expresión pensativa y curiosa en el rostro. Eso es, nuevo. ¿Qué es? Preguntó Hermione, nadando más cerca. Un cambio en mi núcleo mágico, murmuró Ariana, mientras su mente analítica se volvía inmediatamente hacia adentro, observando el fenómeno. Se siente como energía potencial convirtiéndose en cinética. Una expansión. Esta era la primera maduración de su núcleo. Para la mayoría de los magos y brujas, era un evento tumultuoso, a menudo inconsciente, una oleada accidental de magia y poder puro que acompañaba períodos de estrés extremo, pubertad o conflictos que amenazaban su vida. Harry lo había experimentado por primera vez en el cementerio. Para Ariana, sin embargo, era diferente. Su magia no era un río salvaje desbordándose. Era un vasto y profundo embalse, y la presa simplemente se estaba elevando conscientemente. Su núcleo no estaba en erupción. Se estaba expandiendo, un aumento controlado y deliberado de su capacidad fundamental. El proceso no fue desencadenado por un conflicto externo, sino por la paz interior. Allí, en este santuario de normalidad, rodeada de la amistad incondicional de Hermione y la silenciosa aceptación de su familia, su magia no necesitaba ser un escudo ni un arma. Se sentía segura. Y en esa seguridad, había decidido crecer. Un aura suave, blanca y plateada, casi invisible bajo la brillante luz del invernadero, floreció a su alrededor por un instante, haciendo que el agua brillara y vibrara con una leve vibración melódica. Hermione la miró fijamente, boquiabierta al sentir la palpable ola de poder puro y refinado que la envolvía. No era amenazante. Era tan suave y absoluto como el amanecer. El aura se desvaneció tan rápido como había aparecido. Ariana respiró hondo, sintiendo más. El poder que la inundaba era más profundo, el zumbido de la anima mundi a su alrededor, más nítido, su conexión con la gramática fundamental de la magia, más profunda. «Ariana», susurró Hermione, con voz llena de asombro. «¿Qué fue eso?» «Creo», dijo Ariana, con una sonrisa lenta y maravillosa extendiéndose por su rostro, «que esa fue mi primera maduración mágica». Miró sus manos, luego el agua brillante, luego a su mejor amiga. Parece que un estado de tranquilidad lógica es un catalizador mucho más eficaz para el crecimiento que la angustia emocional. Acababa de alcanzar un hito importante en su desarrollo mágico, no en el fragor de la batalla, sino en las tranquilas y apacibles aguas de la piscina de una amiga. Era un testimonio de su naturaleza única. Mientras otros encontraban su poder en el conflicto, Ariana Dumbledore lo encontró en la paz. Y mientras descansaba, preparándose para su breve visita a los Greendras y el inevitable regreso a las complejidades del mundo mágico, sabía que regresaría con un poder más profundo que nunca, lista para afrontar cualquier desafío que le deparara el año venidero. La transición de la acogedora y moderna casa granjera a la antigua y aristocrática mansión Greengras fue como un paso entre siglos. Hermione, tras insistir en acompañar a Ariana, contempló el vasto vestíbulo de mármol con una mezcla de asombro e intimidación. El aire mismo se sentía diferente, más fresco, más denso, con aroma a dinero antiguo, cera de abejas y los tenues y persistentes rastros de poderosa magia ancestral. Daphne Greengras los recibió en la puerta, con su habitual compostura, reemplazada por una sonrisa sincera y cálida. Ariana. Hermione. Me alegra mucho que hayan podido venir. El hecho de que usara el nombre de pila de Hermione fue un gesto pequeño pero significativo, una rama de olivo ofrecida en el territorio neutral de su propio hogar. La creciente rivalidad entre las dos chicas, aunque aún presente, se había suavizado hasta convertirse en algo más respetuoso desde que Hermione había aceptado sus propias limitaciones. Lord y Lady Greengras se mostraron tan impecablemente educados como antes, y su gratitud hacia Ariana era palpable en la sala. Trataron a Hermione con una cortesía fría pero correcta, pues su condición de amiga íntima de Ariana le otorgaba un respeto que normalmente no le otorgarían a una nacida de mugles. El verdadero propósito de la visita de Ariana, más allá de mantener su alianza con Daphne, se hizo evidente cuando se les unió Astoria. La hermana menor de los Greengras era tan delicada como Ariana recordaba. Sus grandes y expresivos ojos reflejaban un profundo cansancio que desmentía su edad. Los recibió con una sonrisa tímida y dulce, mostrando su admiración por Ariana. Esa noche, tras una cena formal, Ariana solicitó una audiencia privada con Lord y Lady Greengras en su estudio. Daphne y Hermione estuvieron presentes por insistencia suya. Lord y Lady Greengras, comenzó Ariana con un tono tranquilo y profesional, como si fuera una especialista en consulta.
Me gustaría hablar sobre el estado de Astoria. Una sombra cubrió sus rostros. La maldición Maledictus es una tragedia familiar, señorita Dumbledore, dijo Lord Greengrass con voz grave. Los mejores sanadores de San Mungo han confirmado que no existe una cura mágica. Es cuestión de controlar su deterioro. Eso se debe a que abordan el problema desde una perspectiva puramente mágica, replicó Ariana con suavidad. Se volvió hacia los padres de Hermione en busca de una explicación. Los textos de diagnóstico del mundo mágico se refieren a las maldiciones de sangre como una forma de mutación mágica o corrupción espiritual. Se consideran incurables porque ninguna contramaldición o hechizo curativo puede revertir la degradación del núcleo mágico. En esencia, intentan usar la magia para solucionar un problema arraigado en la propia magia. Luego se volvió hacia los Greengrass, con una mirada penetrante y analítica. Sin embargo, he estado estudiando el problema desde una perspectiva diferente, una que combina la teoría mágica con el conocimiento del mundo no mágico. Hizo una pausa para asegurarse de captar toda su atención. La medicina Muggle habla de trastornos genéticos, de defectos en el código mismo que construye a una persona. No se pueden curar en el sentido tradicional, pero sí se pueden comprender, controlar y, a veces, mediante la ciencia avanzada, mitigar sus efectos. Creo que la maldición Maledictus funciona de forma similar. No es solo una maldición, es un defecto mágico y genético. Vio un destello de comprensión en los ojos inteligentes de Lord Greengrass. Los magos tienen una inmunidad mágica natural a la mayoría de las enfermedades muggles mundanas, continuó Ariana. Nuestra magia los purga. Pero ¿y si lo contrario también fuera cierto en cierta medida? ¿Y si este gen mágico fuera vulnerable a un enfoque no mágico? Nadie ha intentado jamás estudiar una maldición de sangre a nivel celular y biológico. El mundo mágico, en su orgullo, rechaza estos métodos por considerarlos primitivos y, en algunos casos, incluso indignos. Llegó al meollo de su propuesta. Me gustaría solicitar su permiso para tomar una pequeña muestra de sangre de Astoria. No con un hechizo, sino con un instrumento muggle estéril, una jeringa. Deseo analizarla, estudiar su composición biológica y ver si la maldición se manifiesta a un nivel físico y celular que pueda verse y comprenderse fuera del contexto de la magia tradicional. La petición era tan descabellada, tan revolucionaria, que los Greengrass se quedaron mudos. Hermione miró fijamente a su amiga, con la mente aturdida por la brillantez de la idea. Aplicar principios científicos muggles a una enfermedad puramente mágica. Era una fusión de dos mundos que jamás había considerado posible. ¿Quieres usar la ciencia muggle para estudiar una antigua maldición de sangre pura? Preguntó finalmente Lady Greengrass, con una mezcla de horror y fascinación en su voz. Quiero usar la lógica, corrigió Ariana. La magia es una fuerza de la naturaleza, como la gravedad o el electromagnetismo. Tiene reglas. Una maldición que se transmite a través de un linaje debe tener un portador físico, un mecanismo. Si logramos comprender el mecanismo, podemos empezar a formular una contramedida. No una contramaldición, sino quizás una poción, una solución alquímica, algo que pueda estabilizar el código defectuoso a nivel molecular. Su explicación era tan segura, tan arraigada en una lógica que trascendía los límites normales de su mundo, que era imposible ignorarla. Para los Greengrass, a quienes se les había dicho durante generaciones que el destino de su hija estaba sellado, Ariana les ofrecía algo que ningún mago les había ofrecido antes. Una esperanza diferente. No le harás daño, afirmó Lord Greengrass en voz baja y autoritaria. El procedimiento es mínimamente invasivo y completamente estéril, le aseguró Ariana. El beneficio potencial supera con creces el riesgo insignificante. Tras un largo y silencioso intercambio con su esposa, Lord Greengrass asintió con un solo gesto decidido. Muy bien, señorita Dumbledore. Puede quedarse con su muestra. Hemos confiado en la magia durante siglos, y nos ha fallado. Quizás sea hora de confiar en la lógica. Los siguientes días fueron un torbellino de investigación intensa y revolucionaria. En una habitación protegida mágicamente en la biblioteca de la mansión, Ariana, con Hermione como su entusiasta y brillante asistente, se puso manos a la obra. Con la mano experta que le proporcionó el conocimiento de su vida pasada, extrajo con cuidado un pequeño vial de sangre de una valiente pero nerviosa Astoria. Entonces, realizó una proeza mágica que dejó atónita incluso a Hermione. No usó microscopio. Amplió los principios del encantamiento de adivinación, creando una compleja serie de hechizos de diagnóstico y aumento para usar su propia magia como microscopio.
Proyectó una imagen brillante y enormemente agrandada de las células sanguíneas en el aire entre ellas. Y allí lo vieron. En una muestra de sangre normal, la energía mágica es un suave resplandor ambiental. En la de Astoria, ciertas células eran diferentes. Llevaban un diminuto, oscuro y retorcido hilo de energía caótica, una corrupción visible que parecía replicarse lenta y pacientemente. Durante horas, trabajaron. Hermione tomaba notas frenéticamente de los libros de texto de biología Muggle que había traído, mientras Ariana analizaba las propiedades mágicas de las células corruptas. Pasaban las tardes en actividades más ligeras, jugando con Daphne y contándole historias a Astoria, aportando una alegría genuina y poco común a la vida de la tranquila niña. Pero cada día, volvían a su investigación secreta, dos mentes brillantes trabajando en un problema que había desconcertado al mundo mágico durante siglos. No encontraron una cura en esos 2 días. Pero sí encontraron un camino. Probaron una hipótesis. La maldición no era solo una mancha espiritual, era una realidad física y biológica. Y si era física, se podía combatir. Cuando llegó el momento de que Ariana y Hermione regresaran a casa de los Granger para la Nochebuena, se fueron con algo más que recuerdos de una agradable visita. Se fueron con información, con un propósito y con la ferviente y desesperada esperanza de una familia noble que descansaba sobre sus jóvenes hombros. El juego adquirió una nueva dimensión profundamente personal. Derrotar a Voldemort era cuestión de salvar el mundo. Curar la maldición de Maleditus era cuestión de salvar un alma. Y Ariana Dumbledore estaba decidida a lograr ambas cosas.